nosotros también vamos a hablar sobre fe, así como este hombre de ayer que fue necesario usar su fe para poder actuar. Nosotros hoy también vamos a hablar sobre fe, y nosotros vamos a hablar sobre fe, la perspectiva de lo invisible. Este va a ser nuestro tema de esta noche, fe, la perspectiva del invisible. Pero nosotros vamos primero a nos cuestionar y nos preguntar o qué sería, o qué significa como perspectiva. Yo ensayé toda la tarde para hablar bien. Bueno, la perspectiva del invisible, la perspectiva es la forma en que alguien ve o entiende o interpreta una situación, interpreta algo. Es como si la persona ella tiene su propia manera de ver una situación o algo. Por ejemplo, vamos a tener un ejemplo aquí bien práctico. De repente, la hermana Yuleima está en la cocina y como un accidente, ella deja caer un plato y el plato se rompe al piso. De repente, la hermana María está entrando en la cocina y ve la hermana Yuleima súper frustrada, enojada, y mira el plato en el piso. Y entonces hermana María viene para la hermana Ligia y diga: hermana Yuleima estaba súper molesta, enojada y tiró el plato al piso. Pero es la perspectiva de ella, la manera como ella está mirando la situación. Esto no pasó, pero fue la perspectiva, fue la manera que ella miró esta situación y imaginó algo y trae acá. Si otra persona estuviera mirando la situación y decir: no fue así, yo miré que cuando ella llegó el plato ya estaba al piso. Entonces sería un montón de perspectiva y solamente la hermana Yuleima sabería cuál fue la perspectiva correcta, o que realmente tenía pasado en este momento. Entonces, perspectiva es la forma en que alguien entiende, interpreta una situación o algo. Y como el tema es fe, la perspectiva de lo invisible, nosotros también tenemos lo invisible. Y que creo que todos saben qué significa invisible, que es exactamente aquello que no se puede ver. Lo que no es perceptible a los ojos, aquel que usted está ahí y no puede ver, pero sabe que está. Y uno de los ejemplos que las personas siempre usan para explicar sobre lo que es invisible es el viento. El viento está ahí. ¿Cómo ustedes saben que está teniendo viento? Cuando ustedes sienten él en tu rostro, en tu cuerpo, o cuando usted mira los árboles o mira las ventanas y que está haciendo mucho viento. Entonces usted no está mirando el viento, está mirando la acción que el viento está haciendo, porque él es invisible. Entonces nosotros no podemos ver. Y nosotros tenemos también que ver lo invisible a través de la fe es como caminar en el oscuro con solamente una vela para guiarte. Antiguamente no tenía luz y probablemente era necesario que estuvieran, no sé cómo se llama aquel antiguo que ponía aceite, lamparina, un faro. Esa era la única cosa que guiaba a las personas durante la noche, porque era totalmente oscuro. Y era esto, y la persona ya no tenía cómo ver nada. Era solamente esto que conducía, que guiaba, que alumbraba su camino. Y yo recuerdo que cuando era niña fuimos a la casa de una tía mía y realmente no tenía luz. Y ella es una casa de granja, como muy lejos del monte. Y decidimos sí caminar como uns 4 kilómetros para una otra casa. Pero fuimos en la tarde. Y cuando ya era la noche, no tenía luz, no tenía vecinos, y nosotros solo tenía exactamente esto para nos conducir. Entonces éramos como en 10 personas, para una persona solamente seguir adelante para mostrar el camino. Y nosotros íbamos ahí, no sabíamos lo que tenía adelante, no podíamos, solo imaginábamos que tenía alguna cosa, algún bicho, algún animal, pero ahí estábamos.
Entonces, caminar por fe es usted se agarrar a solamente una vela que te alumbra el camino, que te hace no ver o que está adelante, mas que ustedes saben que aquella vela ya va a te conducir, va a te hacer llegar en tu objetivo. Y nosotros tenemos que parar para pensar cómo entonces sería caminar por fe. ¿Cómo sería caminar por fe en la perspectiva del invisible? ¿Cómo sería caminar por fe en algo que yo no veo, en algo que yo no sé que estar adelante? Primeramente, nosotros tenemos que pensar en una realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que vivimos guiados por lo que vimos, por lo que estamos viendo, por lo que estamos mirando. Esta es una realidad. Hoy en día nosotros vivimos en un mundo donde las personas ellas necesitan ver, ellas necesitan tocar. Yo solo creo si esto pasar. Por ejemplo, yo cargo conmigo una frase que digo: yo trabajo con pruebas. Por ejemplo, si yo llego a Sadie y digo: Sadie, esto, una serpiente me mordió, y ella va a decir: ve, ¿dónde está? Yo voy a tener que mostrar a ella que ahí está, porque si no ella no va a creer. No, que si no, esto no puede tener pasado, mira cómo está. Y si yo mostrar, ella va a creer. Entonces es una realidad, vamos a concordar de que hoy en día realmente esto pasa. Las personas ya necesitan de pruebas para creer en algo, ellas necesitan ver o tocar o sentir para ver. Pero nosotros como cristianos, nosotros como hijos de Dios, nosotros necesitamos aprender que somos llamados a confiar en lo que aún no es visible. Somos llamados a caminar por fe. Somos llamados a tener que caminar sin saber o que há más adelante. Y simplemente confiar de que vamos a llegar al destino final, pero solamente siendo guiados por nuestra fe. Solamente guiados por esto. Y el reino de Dios, Él funciona exactamente de esta manera. Él funciona de que nosotros somos invitados a tener que caminar segundo la palabra de Dios. Somos preparados para que esto pueda, como yo explico, que nosotros necesitamos creer, confiar en un Dios que nosotros no estamos viendo, pero que sabemos que Él va a nos guiar, que Él va a nos direccionar. Y por esto nosotros vamos a hablar sobre algunos puntos. Y el primer punto es: la fe no niega la realidad. Es el primer punto que nosotros vamos a hablar hoy. La fe ya no va a negar la realidad. En 2 Corintios 5:7 dice: porque vivimos por fe, no por vista, porque nosotros vivimos por fe. Lo que vemos puede asustarnos. Muchas veces lo que nosotros estamos viendo puede nos asustar, pero lo que nosotros no vemos puede ser algo que va a nos sostener. Un ejemplo bien específico fue Abraham, fue Moisés, fue Noé, fue David y muchos otros. Este domingo el pastor habló sobre Noé, sobre Abraham, sobre hombres que tuvieron que usar su fe creyendo en algo invisible, algo que no se podía ver. Pero la realidad de los dos era, de todos era algo que estaba ahí, que se parecía imposible. Por ejemplo, la realidad de Abraham era exactamente que él ya estaba mayor de edad. Él ya tenía llegada en su viejice. Él ya estaba ahí. La realidad de Moisés, que el pastor dijo domingo, fue el mar que estaba ahí. El mar estaba cerrado. Cuando Moisés llegó, el mar estaba cerrado. David el gigante. David tuvo que enfrentar el gigante. Ahí estaba el gigante. Esta era la realidad de que estas situaciones estaban pasando. Solo que ellos tenían solamente una cosa. Ellos tenían la palabra de Dios. Ellos tenían la confianza de lo que Dios dijo a ellos. Vayan, hacen. La promesa de Dios sobre la vida de ellos era lo que movían a ellos. Pero la cuestión es que la promesa todavía ainda no tenía, aún no se cumplió. Ellos creían en algo invisible, algo que ellos no podían tocar y no podían ver, pero ahí estaban creyendo. Y nosotros también
también somos llamados a confiar y creer en una realidad superior. Nosotros, así como estos hombres y muchos otros, nosotros también somos llamados a confiar y creer en este Dios que promete. Pero la cuestión es que nosotros a veces necesitamos confiar y creer mismo que no podemos ver. Un ejemplo es, aquí en la iglesia tenemos muchos que vinieron de otros países. Y muchos vinieron para acá buscando mejoras. Y yo creo que antes de decidir salir de su país, salir de su lugar, imaginaban que aquí podía tener una buena vida, que aquí sería mejor. Y ya podían imaginar puertas abiertas, ya podían imaginar un buen trabajo, ya podían imaginar una buena vida, ya podían imaginar. Porque muchos no iban a decidir salir sin tener la seguridad en su corazón que aquí sería mejor. Entonces muchos decidieron viajar a estar aquí creyendo en algo invisible, algo que no podías ver. Y fue lo mismo que pasó a Abraham y a otros hombres. Creer en algo y se agarrar a esto, mismo que no se podía ver el cumplimiento de la promesa, mismo que no se podía ver la promesa se cumplir, pero creía que en el momento correcto esto iba a pasar. Y nosotros necesitamos creer que Dios va a hacer, pero que nosotros no podemos negar la realidad que estamos. Muchas veces nosotros nos ponemos en la situación de que cuando estamos pasando por una circunstancia, pensamos, es imposible, Dios no puede hacer nada por mí. Entonces nos enfocamos en la realidad de que es imposible. Como Abraham, yo soy muy viejo, ¿cómo Dios va a me usar? Es imposible. Moisés mirar el mar y decir, es imposible pasar. Enfocarse en la realidad. Usted no va a negar esta realidad porque ella estará ahí. Pero nos tenemos que confiar en Dios en medio y acima de todas las circunstancias. El mar está cerrado, tu situación estará ahí, pero nosotros somos llamados a confiar en este Dios, y ese Dios que va exactamente a abrir el mar, este Dios que va exactamente a actuar en medio de esta circunstancia. Entonces nosotros somos llamados a confiar acima de esta circunstancia, porque el invisible puede cambiar, pero Dios no. Las circunstancias pueden cambiar, Dios no. Dios Él no va a cambiar, porque nosotros tenemos algo que va a nos hacer permanecer independientemente de la circunstancia. Nosotros tenemos la promesa, nosotros tenemos la confianza, la certeza de que no podemos ver. Tenemos la certeza de que Dios va a hacer algo, y esto nadie puede quitar de ti. Esta es una cosa que nadie puede quitar de tu corazón, la certeza de algo que tú todavía no puedes ver, pero que tú tienes total convicción de que estará ahí, de que tiene algo preparado para ti. Y es exactamente que nos lleva al segundo punto, que lo invisible genera lo visible. Como usted tiene esto que nadie puede quitar de ti, nosotros podemos generar lo que fue dado a nosotros y traer a realidad, hacer tornar visible a los ojos. En Juan 20:29 dice, Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, creíste? Bienaventurados los que no vieron y los que no vieron y creyeron. Bienaventurados aquellos que no pudieron ver, mas creyeron que ahí estaba. Y nesse momento nosotros estamos siendo llamados a exactamente esto, a tener una fe al punto de creer en algo mismo que nosotros no estamos viendo, creer en la palabra, en la promesa, lo que el Señor ha entregado en nuestras manos, mismo que nosotros no estamos viendo. Lo único que nosotros tenemos en nuestras manos es la promesa, esta promesa, lo que Dios puso en tu corazón, el deseo que Dios puso en tu corazón, algo que Dios habló en tu corazón, como yo voy a te llamar, yo voy a hacer de ti una grande nación, como Dios habló a Abraham. Abraham tenía esta promesa. A Moisés, usted va a conducir al pueblo a la tierra prometida.
cada uno tenía solamente la promesa, la palabra de Dios. Y nuestra única misión es hacerla realidad. Y hacerla realidad usando nuestra fe. ¿Cómo que esto puede pasar? ¿Cómo hacer así? Eso significa que antes de la respuesta hay una promesa. Que antes de la victoria hay una palabra. Y antes de un milagro hay fe. Jesús habla muchos, la palabra de Dios está en muchos ejemplos en que Jesús decía, tu fe te sanó. Donde Dios habla a Abraham, vaya que yo voy contigo. Y ahí estaba la palabra, ahí estaba la promesa. Yo te haré vencer, te daré la victoria. Y ahí estaba la promesa, la palabra. Entonces, antes de la respuesta hay una promesa. Entonces, antes de usted llegar al invisible, antes de usted alcanzar a Él, existe una promesa. Y en esta promesa que usted necesita agarrarse. Y en esa promesa que usted necesita firmarse, está con tus pies en la palabra que Dios puso en tu corazón. En Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Mantengamos firme, porque fiel es aquel que prometió. Aquel que te hizo la promesa. Yo no sé cuál es lo que Dios puso en tu corazón, cuál es tu deseo que usted tiene ponido en oración adelante de Dios, que usted tiene pedido respuesta de oración. Señor, yo necesito de ayuda, yo necesito vencer esta área de mi vida, yo necesito vencer esta lucha, yo necesito una puerta abierta para el trabajo, necesito terminar mis estudios, necesito ayuda para arreglar mi matrimonio, necesito de ayuda para lidiar con mis amigos. Yo no sé, pero Dios sabe. Pero para esto nosotros necesitamos permanecer firme. Cuando Dios dice, yo estaré contigo, yo te ayudaré. Mi voluntad para ti es buena, perfecta y agradable. Confía que yo voy a estar contigo. Y nosotros necesitamos nos mantener firme, porque este que prometió que va a estar contigo, que va a te ayudar, que va a abrir puertas, Él es fiel para cumplir. Él es fiel para te hacer llegar al invisible, a lo que usted todavía no ha mirado. Quienes viven por fe aprenden a confiar en lo que Dios ha hecho, incluso cuando aún no ven resultados. Quien vive por fe aprende a caminar creyendo en algo que todavía no se puede ver. Yo hablo esto con firmeza, con seguridad, porque yo puedo creer en el invisible y poder vivir el invisible. Pero el invisible, para que yo llegase a él, necesito 6 años para que yo pudiese llegar cerquita del invisible. Cuando en 2017 yo recibí la promesa de Dios, el llamado para ir a las naciones. Pero como algunos cercanos a mí saben que yo vengo de un pueblo bien pequeño. Se llama Divinópolis, el futuro de ayer. Hermanos, literalmente, si ustedes, algunos yo ya mostré, es como 2 minutos, usted entra en la ciudad, 2 minutos se acabó la ciudad. El pastor y la pastora pasaron por ahí y ellos realmente están para comprobar que realmente entró, ya salió y ya. No tiene. Y él dice, Casey, ¿dónde es tu casa? Y cuando yo muestro así, en el Maps, estar así, no tiene ni casa todavía ahí. Entonces está solo el monte, puro monte. Y entonces de ahí yo estaba cuando Dios me llamó para las naciones. Y fue al principio escuchar Dios te llamando para algo grande y usted ve la circunstancia, usted ve la realidad. Pero yo no pensé esto, yo no pensé cómo voy a salir de aquí. Primeramente que no sé ni hablar portugués bien, imagine tener que hablar otro idioma. Yo no me agarré a estas cosas. La única certeza que yo estuve fue, está bien, va a pasar. Pero yo necesité hacer algo. Yo necesité traer la realidad, traer a existencia lo que Dios había me hablado. Y que no fue fácil, porque a partir del momento que yo abrí la boca y declaré, Dios ha me llamado,
Fueron de muchos que yo escuché, principalmente de personas que yo amaba, escuchar como: Casey, me perdona, pero mi fe no permite te ver. Y esto era muy triste, pero yo decía: no sé, no puedo, no, yo no logro ver esto, no, ¿cómo? No, yo miro como si fuera un paso de aquí a aquí, yo ya llego. Pero Casey, yo no puedo te ver, me perdona. Otros decían: Casey, yo pienso que tú compreendiste mal y que Dios no ha te llamado para nada de esto. Y yo simplemente solo tenía una cosa: fe de que esto iba a pasar. Y yo recuerdo que una vez una misionera dijo: esto significa que cuando las cosas se tornaren muy difíciles, cuando este fuego que está en tu corazón se apagar, tu fe va a te mover. Y cuando tu fe for se apagando, tu fuego va a te mover. De una manera o de otra, yo era movida por fe. Y un día, la misma persona que llegó para mí dijo: me perdona, mi fe no permite te ver. Vino, me pidió perdón, llorando. Y yo decía: ¿pero por qué? Y fue ahí que ella me dijo: ¿recuerda que yo te dije esto? Digo: no. Sí, pues yo te dije que mi fe no permitía te ver. Y en este día Dios me confrontó y dijo: ustedes tienen que tener la misma fe que ella, la fe que yo voy a hacer algo. 6 años después, Dios me empieza a me llevar a las naciones. Siempre que yo voy, y cuando yo estaba saliendo de mi país, Dios simplemente dijo: aquí yo empiezo a cumplir mi promesa, la promesa de las naciones. Y eso para mí, hermanos, es demasiado grande, porque yo no me dejé mirar por las circunstancias. Yo empecé a confiar lo que yo todavía no podía ver. Yo sabía que en algún momento Dios iba a me llevar a las naciones. Y por donde yo pasaba, yo decía: Dios va a me llevar a las naciones. Yo no tuve miedo de traer a realidad. Yo no tuve miedo de hablar. Yo simplemente abrí la boca y dijo: Dios va a me llevar a las naciones. Y hoy yo vivo el invisible de Dios. Hoy yo vivo las naciones. Entonces, ¿cómo yo no voy a decir a ustedes que este Dios que me prometió y que cumplió, también lo van a hacer en tu vida? O que parecía ser imposible, Dios hizo totalmente posible. Solo que tiene una situación. Yo hablo esto, pero en medio del camino, tal vez usted de ahora estar con tu corazón: yo creo que Dios puede hacer, pero hay una pequeña cosita que te puede hacer de aquí bajar para acá. La duda. La duda en el medio del silencio de Dios. La duda en el medio del silencio de Dios puede te hacer no creer, puede te hacer no hacer llegar más acerca del invisible. Pero la fe es que va a te sostener. La fe nos sostiene mientras esperamos. Algunos decían para mí: Casey, tal vez te enviamos a las naciones de aquí a unos 10, 14, 15, 20 años. Tal vez cuando usted esté viejita, Dios va a te llevar a un otro lugar. Pero yo decía: sí, amén, pero yo creo que va a ser pronto que Dios va a hacer esto. Es porque no tenemos recursos, no podemos. Digo: pero sí, esta persona tenía dudas de que Dios podía hacer, pero en mi pensamiento no podía tener dudas, porque la promesa fue para mí. Entonces yo no podía decir: creo en Dios, pero Él no va a hacer. Confío en Dios, pero ¿será que realmente va a cumplir? Cuando nosotros recibimos una promesa de Dios o depositamos nuestras oraciones en Él, tenemos solamente 2 opciones. La primera, esperar. La segunda, dudar. Dudar de la acción de Dios. Dudar de lo que Él puede hacer. Y la duda, ella empieza a venir sobre nuestras vidas exactamente cuando las circunstancias empiezan a se tornar difíciles. En este momento que nosotros empezamos a dudar, cuando nosotros estamos logrando, de repente las circunstancias, las cosas empiezan a se tornar difíciles y nosotros fallamos con Dios en dudar de sus promesas, en dudar de aquello que Él puso en nuestras manos. Dios, Él escucha nuestras oraciones, pero Él también actúa en el silencio.
Dios, Él actúa cuando nosotros estamos a veces mucho así y queremos respuesta, pero Él está en silencio actuando. Salmo 41 dice: pues puse mi esperanza en el Señor, y Él se inclinó a escuchar mi clamor. Dios, Él escucha nuestro clamor, pero Dios, Él estará actuando inclusive en el silencio. Y nosotros necesitamos aprender a respetar el silencio de Dios. Porque a veces pedimos algo a Dios: Señor, yo necesito de esto, necesito que abra esta puerta, pero queremos para mañana. Señor, por favor, en nombre de Jesús, necesito de eso, solo que a veces no respetamos el silencio de Dios. Y a veces hacemos tanto sonido que no paramos para ver que enquanto Él está en silencio, Él está cuidando de nosotros. Porque a veces decimos: Señor, yo no tengo trabajo y necesito de una puerta de empleo, Señor, y empezamos a hacer sonido a Dios cuando Él tiene, en este tiempo Él está nos sosteniendo, nos dando que comer, nos dando un lugar para estar. El sonido hace con que nosotros no miramos Él actúa sobre nuestras vidas. Y nosotros necesitamos aprender a esperar, porque esperar también es un acto de fe. Necesitamos saber pedir y necesitamos saber esperar. Necesitamos saber orar y saber esperar que Él actúe, respetando su silencio, dejando Él actuar y no intentando actuar, dejando Él hacer. Es como usted entrega el control en la mano de Dios y de repente usted ya agarra. Y nisto nosotros, cuando nos permitimos sacar de las manos de Dios el control, sin esperar, rompiendo el silencio de Él, nosotros pasamos de una fe audaz a una fe emocionalmente frágil. ¿Cómo eso torna? Cuando nosotros pedimos al Señor, cuando nosotros ponemos en oración, cuando nosotros entregamos, pero en medio de este camino que usted está firme, mirando en la promesa, creyendo lo que Dios va a hacer, usted empieza a dudar por las circunstancias. Cuando las circunstancias se tornan difíciles, usted empieza a mudar. Entonces usted es movido por tus emociones, porque en cuanto todo está bien, usted estará ahí con el fuego y creyendo que Dios va a hacer, pero de repente las circunstancias se tornaron malas, entonces ustedes ya empiezan a dudar. Entonces ustedes ya digan: Dios no va a hacer, Dios no va a hacer. Y entonces de una fe audaz, de repente tu fe se torna una fe frágil, sensible, y que cambia de la noche para el día, que cambia de agua para el vino, que cambia así. Y la fe, ella se basa en el Dios al que oramos. Nuestra fe se basa al Dios por quien nosotros doblamos nuestras rodillas. Aquí Dios usted tiene doblado tus rodillas. Aquí Dios usted tiene dedicado tiempo de oración. Aquí Dios usted tiene venido acá a servir, a buscar. Salmo 44 dice: bienaventurado el hombre que confía en el Señor y no busca a los insolentes ni a los que adoran a dioses falsos. Bienaventurado el hombre que confía en el Señor. Muchas veces nosotros en medio a nuestro tiempo de oración, en medio de nuestras circunstancias, empezamos a poner nuestra confianza y nuestra fe en otras cosas, tal vez en personas. Muchas veces hay personas que cuando están pasando por problemas, por dificultades, hacen una pequeña cosita. Ellas van con uno y con otro, diciendo que está pasando. No que yo digo que usted no puede hablar a nadie sobre lo que pasa contigo, sí, pero mi consejo sería: busque a alguien que usted sabe que va a te ayudar, sabe que va a poder orar con usted, que va a poder de alguna manera te impulsionar, y no alguien que simplemente va a te escuchar y después tal vez va a llevar a otros y otros y otros. Pero muchas veces nosotros hacemos esto. Vaya con uno y con otro, y de repente yo voy con la hermana Yolema y lloro con la hermana Yolema, yo voy con Tati y lloro con Tati, voy con la hermana Fran y lloro con de repente yo voy con todos ustedes.
Pero ¿sabe por qué yo estoy haciendo esto? Porque mi esperanza es que ustedes hacen alguna cosa por mí, que ustedes simplemente me saquen de la situación, que ustedes me den una salida, cuando la verdad esto no va a pasar. Tal vez muchos van a ayudar, sí, pero si mi confianza no está verdaderamente en el Señor, si mi oración no está depositada en este Dios, yo ir con uno y con otro no va a resolver mi problema. Pero Él sí puede te mandar a las personas correctas que van a poder te ayudar y ser usadas por Él. La cuestión es esta, que nosotros vamos a buscar a veces en personas que no tienen ni siquiera algo para nos ayudar, ni espiritualmente ni físicamente, mas con el deseo de que alguien nos ayude, cuando la verdad ese deseo tenemos que sentir por Dios, de que Dios nos ayude. Porque la fe ya no va a estar en las circunstancias, la fe ya no va a estar en la situación, ella va a estar en Dios. Ustedes no tienen que mirar para las circunstancias, mas ustedes tienen que mirar para Dios, porque Dios sí puede te abrir una puerta, Dios sí puede te sacar de ahí. No es mirar las circunstancias, mas en Dios. Números 23:9 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y no lo hará. Él habló y no lo cumplirá. Dios, Él es Dios para cumplir. Si Él dijo, va a pasar. Si Él te prometió, Él va a cumplir. En este Dios que usted está depositando tu oración, en este Dios que usted está aquí en esta semana de oración entregando tu corazón, este Dios que si Él dijo, va a pasar, mesmo que usted no pueda ver, pero va a pasar. Y tu misión y mi misión es creer, caminar con esta fe como si ella fuera una vela te conduciendo en medio a la oscuridad. Esta fe en Dios, esta fe que va a te mostrar quién es Dios. Dios, Él ya te dio muchos motivos para que usted cree en Él. Amén. Cuando mi mamá viene a mí me decir algunos problemas y decir como, sí, abre su corazón y yo solo digo una cosa a ella. Digo, ma, Él fue fiel antes, ¿por qué que justo hoy Él va a fallar? Si Él fue antes, ¿por qué que hoy Él decidió que no? Hoy yo no voy a ser fiel. No, Él permanece fiel ayer, hoy, siempre. Él es Dios, y en ese Dios que ustedes tienen que se agarrar. Si Él antes abrió la puerta, si Él antes hizo, Él va a seguir haciendo. Solo que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, pero también tiene su tiempo para pasar. Y como yo dije, nosotros necesitamos saber esperar este tiempo, este momento. Él es fiel, incluso cuando nosotros no podemos ver. Él va a ser fiel. ¿Cuántos de ustedes, si nosotros llamar aquí para dar testimonio de algo fiel que Dios hizo, que parecía imposible, ustedes van a tener algo a decir? Tiene una historia que realmente es de dudar. Mas yo escuché, no fue algo que yo viví, de que tenía una familia que estaba necesitando y estaban pasando necesidad, estaban necesitando de comida, y en este día no tenía nadie para comer, nada, no tenía nada para comer. Y ellos entonces sentaron en la mesa para orar, pusieron las manos así y solamente hicieron aquella oración, agradeciendo al Señor y pidiendo la provisión del Señor. Y dice la historia que de repente ellos tenían un cachorro, un perro, y de repente el perro llega y pone un venado en la puerta de la casa. Ya, en este momento hay uno que dice, ¿de verdad? ¿Cómo que de repente? Sería lo mismo que nosotros estábamos aquí pasando necesidad y Laila sube con un mapache. Oxente. Un ratón no, porque la pastora tiene miedo y nosotros no vamos a comer un ratón, tal vez, pero bueno, un mapache, miramos el momento del hambre. Y nosotros, exactamente esto, somos movidos por fe. Para concluir, para terminar,
quiero traer un ejemplo para ustedes que está en Mateo 8, que cuenta la historia del momento en que un oficial romano encuentra a Jesús. Dice: cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se acercó y le rogó: Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir: vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos: hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que lo seguían y dijo: les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Entonces Jesús le dijo al oficial romano: vuelve a tu casa, debido a que creíste ha sucedido. Y el joven siervo quedó sano en la misma hora. Creyendo en el visible, creer en el poder de aquel por quien dedicas tiempo en oración. Este oficial romano, él creía en la palabra. Él sabía que Jesús podía ir y sanar poniendo las manos, pero creía la promesa. Él creía que si Jesús hablase, esto iba a pasar. Y nosotros tenemos que tener este oficial como ejemplo para nosotros. Porque si Dios diga, va a pasar, si Dios dice, yo voy a hacer, nuestra misión es confiar, creer que Él va a hacer. Este oficial es un ejemplo único, no, hay muchos, perdón. Es un ejemplo de que solamente la palabra de Dios es suficiente para que creemos. Porque a veces queremos poner situaciones: Señor, yo voy a creer, pero primero me dar este señal. Señor, yo creo que tú vas a hacer, pero primero hacer esto por mí, para que yo pueda tener la confirmación. No que no podemos pedir confirmación al Señor, sí, tenemos que pedir, dependiendo de la circunstancia, mas de que no sabemos esperar o no saber confiar de que Dios va a hacer tal situación, tal cosa que nosotros estamos pidiendo en oración. Las promesas de ahora han demostrado la perspectiva de tu fe. Las promesas que Dios tiene para ti hoy han demostrado la perspectiva de tu fe. Y la pregunta es: ¿cómo está tu fe? En la perspectiva de Dios, ¿cómo Él ve tu fe? ¿Será que realmente te han creído en las promesas de aquel que ha te llamado? ¿Será que realmente tiene depositado y confiado 100% a este Dios, mismo que usted no pueda ver? ¿O tu fe tiene sido una fe movida por sentimientos, donde las circunstancias te hacen ver que es imposible, donde las circunstancias difíciles te hacen no creer en la realidad?